por el mundo yo voy caminando, de pruebas rodeado y de tentación, pero a mi lado viene consolando mi bendito Cristo en la turbación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. A los pueblos todos del linaje humano, Cristo quiere darles plena salvación. También una casa para cada hermano fue a prepararles a la santación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Capítulo 17. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, «Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús». Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres.
Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, «Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos.
Bien, hermanos, en los primeros versículos, para que entendamos qué es lo que está pasando aquí en este capítulo 17, voy a rápidamente a resumir un poquito los primeros 15 versículos. Lo que está sucediendo es lo siguiente, hermanos. Ustedes saben que cuando Saulo se arrepintió, Pablo, ¿verdad? Cuando Saulo se arrepintió, luego su nombre fue cambiado a Pablo, Dios lo usó para ir a diferentes lugares, a diferentes ciudades a predicar. ¿Verdad que sí? Esa parte la conocemos. En el capítulo 17, los primeros versículos, el apóstol Pablo está en la ciudad de Tesalónica. Ahí luego estuvo la iglesia a la cual Pablo le escribe a los tesalonicenses las dos epístolas. Pero el apóstol Pablo está en Tesalónica, en este momento todavía no había iglesia allí, él está predicando la palabra, y un grupo de gente usada por Satanás, igual a como sucede hoy en día, se levantó e hicieron un alboroto allí en Tesalónica, de tal manera que Pablo tuvo que salir de allí por todo el alboroto, todo el desorden que se armó allí, porque Pablo estaba predicando el evangelio. Y como sucede hoy en día, vuelvo y repito, hubo gente que el evangelio, la verdad, la luz del evangelio le llegó, y entonces ellos no soportaron esa luz. Pablo entonces deja Tesalónica y va a otra ciudad a predicar, la ciudad de Berea. Él no andaba solo, andaba por ejemplo con Silas también. Y allí en Berea dice la Biblia que Pablo siguió predicando el evangelio, y la gente que estaba en Tesalónica, que habían hecho el alboroto, se enteraron: ah, pero el hombre está en Berea ahora. Y fueron allá y también crearon un alboroto. O sea, Satanás siempre ha hecho lo mismo: alborotar, crear caos, crear desorden. Y entonces, hermanos, en los versículos 14 y 15, esto es para que entendamos lo que vamos a ver hoy, dice la Biblia en los versículos 14 y 15, pero inmediatamente, o sea, después de ese alboroto que se armó allí en la ciudad de Berea, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar para protegerlo, ¿verdad? Y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y dice el 15, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Entonces vemos aquí que producto del alboroto en Berea, el apóstol Pablo: ven Pablo, vámonos de aquí, en pocas palabras, ven, para que no te suceda nada. Y Pablo, saliendo de ese alboroto, llegó a la ciudad de Atenas. Bien, entonces, hermanos, ahora sí vamos a ver los versículos donde se centra este mensaje, que son del 16 en adelante. Vamos a orar y que sea Dios quien pueda hablar a nuestras vidas en esta mañana. Amén. Amante Padre Celestial, que vives y reinas por los siglos de los siglos, gracias, Señor, te damos por este día. Gracias porque, como tu palabra lo dice, estamos reunidos el primer día de la semana y estamos, Señor, en tu casa, en tus cosas, y tú estás también en medio de nosotros. Sabemos que tu palabra dice, aún cantamos también esa realidad, de que con 2 o 3 que estemos congregados en tu nombre, tú estás con nosotros, y sabemos que estás en nosotros también. Amén. Señor, usa este mensaje para edificación de cada uno de nosotros. Comienza por mí, Señor, primero. Edifícame, úsame, Señor. Quita cualquier concepto personal y pon solamente tu palabra, y que tu Santo Espíritu, Señor, conduzca tu palabra hacia los corazones de mis amados hermanos en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, tenemos entonces a Pablo en Atenas. El versículo 16
del capítulo 17, ustedes van a ver, hermanos, que en esta mañana vamos a ver algunas cosas muy, muy importantes. Dice el versículo 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, pero ¿a quién o a quiénes Pablo esperaba en Atenas? ¿A quiénes? Dicen los versículos anteriores. Exactamente, a Silas y a Timoteo. Por eso les hice ese pequeño resumen para que entendiéramos este versículo. Entonces, mientras Pablo estaba en Atenas esperando a Timoteo y a Silas, que se quedaron allá, Pablo estaba solo, humanamente hablando, aquí en esta ciudad. Sucedió algo. Y antes de ver qué sucedió con Pablo, les voy a mencionar algunas cositas rápidas de Atenas. Atenas, que aún en la actualidad existe, es la capital del país de Grecia, un país europeo. Esta ciudad siempre fue una ciudad, o Grecia como país en sentido general, fue un país politeísta. Ustedes dirán, ¿y qué significa esa palabra? Politeísta es adorar varios dioses. Esta gente siempre, y en la actualidad sigue siendo así, han adorado a dioses falsos. Tienen muchos dioses. Ahorita yo les voy a mencionar algunos. Y Pablo, cuando llega a esta ciudad, igual que en otras ciudades que tenían mucha influencia grecorromana, aunque Roma era el imperio que estaba gobernando en este momento, pero esa influencia de Grecia todavía seguía, y sobre todo en Atenas, que era su capital. Pablo, cuando llega allí, dice la parte B de ese versículo, Pablo estaba esperando, ¿verdad? Vamos a suponer, estaba así, esperando a Silas y a Timoteo. Sin embargo, dice la Biblia en la parte B, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Mientras Pablo estaba allí en Atenas, esperando, quizás se dio algún paseíto por ahí, por las calles de Grecia, dice la Biblia que su espíritu se enardecía. Esa palabra enardecer o enardecía, lo que significa es que se quemaba, se enojaba, es lo que significa. ¿Producto de qué? De la idolatría. Pudiéramos decir entonces, amados hermanos, que Pablo estaba viendo en Atenas lo mismo que nosotros vemos hoy en día en nuestro país. ¿Verdad que sí? Pablo estaba viendo todos esos dioses de Atenas, todos esos templos, todas esas estatuas, todos esos altares que habían allí en Atenas, pero a dioses falsos. Y les voy a decir algo, hermanos, que sé que ustedes lo saben, pero por si acaso, y sobre todo porque hay niños. Cuando hablamos de dioses falsos, no estamos diciendo, digan bien, no estamos diciendo que es que existen más dioses. Existe un Dios. Amén. Y es en el que tú y yo hemos creído. Cuando hablamos de dioses, no crean, pero yo pensaba que era un solo. No, es un solo. Lo que pasa es que el ser humano en su rebeldía contra Dios ha creado formas, entre comillas, para adorar, para sentir que está reverenciando a algo o a alguien. Y ahí viene la idolatría. Entonces, quise decir eso, hermanos. Nunca pensemos que hay más de un Dios. Hay un solo Dios. Y hemos creído en Él y es nuestro protector, nuestro salvador, nuestro perdonador. Pero el apóstol Pablo, hermanos, estaba viendo ídolos, en pocas palabras. Estaba viendo altares, estaba viendo imágenes, lo mismo que hoy en día. Y hoy en día, como yo he dicho, la idolatría no la veamos solamente, hermanos, aunque es eso también, pero no lo veamos solamente adorar a un cuadro. O que la idolatría es adorar una estatua. No solamente ahí. La idolatría tiene varios, es como si fuera un pulpo que tiene varios tentáculos. Así es la idolatría. Por ejemplo, hay gente que su ídolo es el dinero. Eso es idolatría también. Y no tiene que ver con una imagen. Hay gente que la idolatría, su ídolo, por ejemplo, es el alcohol. Hay gente que su ídolo son los bienes materiales. Tener muchas casas, muchas tierras. Hay gente que su ídolo son, por ejemplo, las mujeres. Y no salen de un prostíbulo. Hay gente que su ídolo es las drogas. Y así sucesivamente, hermanos. Todo lo que tenga el primer lugar en tu vida y en la mía, aún siendo nosotros cristianos, es un ídolo. Hay gente que hasta su familia es su ídolo. Y ustedes dirán, ¿y cómo va a ser? Sí. Hay gente, por ejemplo, que por cualquier situación
salvo que sea, por ejemplo, sabemos salud o algo por el estilo, hay gente que le es nada faltar a la iglesia. Y es porque muchas veces nosotros como cristianos tenemos ídolos escondidos. No sé si ustedes recuerdan, aunque no es parte del contexto acá, pero sí del principio que quiero transmitir. ¿Ustedes recuerdan cuando Jacob se fue de donde Labán? Con Raquel y Lea. ¿Qué hizo Raquel, perdón. ¿Qué hizo Raquel antes de salir de donde Labán? ¿Ustedes recuerdan esa historia? Dice la Biblia que tomó los dioses de su padre y se los llevó. Y cuando Labán lo fue a buscar, dice la Biblia que ella los escondió y se sentó sobre ellos. Los escondió. Ella era idólatra. A veces, como cristianos, eso es un paréntesis que estoy abriendo aquí, tenemos ídolos escondidos como Raquel. Cuidado con eso, hermanos. Tu trabajo, tu dinero, sea mucho o poco, tu familia, tu casa, el motor, el caballo, debe ser para honrar y exaltar el nombre de Dios, aún con eso, porque por Él lo tenemos. No pueden ser tomados como ídolos en nuestro corazón. Pero Pablo estaba allí en esta ciudad, se encendía, es como si había una llama dentro de él, porque había idolatría, amados hermanos. ¿Y qué hacía Pablo? ¿Qué hizo Pablo? Y aquí hay una enseñanza. ¿Qué hizo Pablo en el versículo 17? Bueno, él está en Atenas, está paseándose por allí, por esta gran ciudad, hermosa ciudad, y más en ese momento. Y dice la Biblia que él estaba enardecido, encendido, producto de la idolatría que veía. Él no se quedó ahí, hermanos. Y aquí está la primera enseñanza. Dice el versículo 17, así que producto de esa idolatría que él veía mientras esperaba a Silas y a Timoteo, ¿qué él hacía? Él no se quedó y dijo, bueno, ellos le van a dar cuenta a Dios un día. No. Dice la Biblia en el versículo 17 que él discutía. Y la palabra discutía no es una discusión como nosotros lo vemos ahora, de un pleito. No, no. Discutía en el original es que conferenciaba, es que dialogaba. Discutía en la sinagoga, en el templo de los judíos, para que sepamos lo que es eso. En el templo de los judíos, él conferenciaba, hablaba, dialogaba con los judíos y piadosos. Piadosos aquí no eran los que practicaban la piedad, sino temerosos de Dios. Para que podamos entender bien, hermano Helio, todos esos versículos. Pero él estaba en el templo con los judíos, con la gente que temía a Dios. Y no era hablando de política, ni de hablando de Zeus, no. Él estaba hablando, era del evangelio. Amén. ¿Y en qué otro lugar él estaba? Y en la plaza, cada día con los que concurrían. Déjenme decirle, hermanos, en Atenas hay una plaza, aún en la actualidad, está en ruinas, se llama la Plaza Grande. Muchos estudiosos de la Biblia piensan que ahí era donde Pablo estaba, en esa plaza grande, como se llama hoy día. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, en esa plaza, era donde gente estudiosa, gente filósofa, como vamos a ver más adelante, gente muy intelectual, muy inteligente, gente que buscaba el conocimiento, iba a esa plaza a hablar. Y las personas que cruzaban se quedaban así, parados, para escuchar, aprender y preguntarle a esa gente inteligente. Entonces, por eso, yo también en lo particular creo eso también, Pablo estaba en esa plaza. Y dice entonces que en el templo con los judíos, él hablaba del evangelio, discutía del evangelio, y en esa plaza, y había algo interesante. ¿Ustedes saben qué era lo que Pablo estaba haciendo? Pablo estaba evangelizando. Porque en esa plaza donde él estaba, concurría mucha gente, se movía mucha gente. Diríamos aquí en Atomayor, por ejemplo, que esa plaza sería la esquina caliente, como le decimos a la Duarte, ¿verdad? Ustedes saben que pasa mucha gente. Imagínense a Pablo ahí en la Duarte. Pablo estaba en un lugar así, donde todo el mundo tenía que cruzar obligatoriamente. Y mientras Pablo estaba hablando ahí, dice el versículo 18, y algunos filósofos, gente dada al conocimiento. Grecia siempre fue rica en conocimiento. De hecho, la cuna del conocimiento en la antigüedad era Grecia en ese momento. Todavía seguía siéndolo Grecia. Y algunos filósofos, gente estudiosa, gente inteligente, ¿qué hacían? Ahí se mencionan dos grupos, epicúreos y los estoicos. No se preocupen por esos nombres. ¿Qué hacían?
discutían, disputaban con él. Miren qué interesante. Pablo estaba a la altura de filósofos. Y déjenme decirle, yo glorifico el nombre de Dios. Porque yo les voy a decir lo siguiente, y siempre lo he pensado con relación a ese versículo. Desde el punto de vista de Dios usar al ser humano para el evangelismo personal, Dios pudo haber usado a Pedro sin problemas. De hecho, al principio del libro de Hechos vemos a Pedro, miles de personas arrepintiéndose con él. Dios pudo haber utilizado a cualquier otro apóstol, por ejemplo, a predicarle ahí, usado por el Espíritu Santo. Pero miren cómo es Dios. ¿A quién Dios envió en su soberanía? Porque esto no fue a lo loco, esos alborotos. Fue Dios organizando todo para que Pablo fuera allí a Atenas. Dios usó a Pablo. ¿Por qué? Porque humanamente hablando, también Pablo tenía con qué responderle a esta gente. Recordemos que Pablo era inteligente, ¿eh? Estoy hablando desde el punto de vista humano en este sentido. Pablo era inteligente, Pablo era un ilustre. Pablo estudió a los pies de un filósofo, Gamaliel. Entonces miren cómo es Dios. Y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Dios usó a un hombre, a Pablo, que aún humanamente hablando estaba a la altura de esa gente. Hermanos, cuando Dios quiere hacer algo, te va a usar. Amén. Y Dios en este momento usó a una persona de la cual los griegos no podían burlarse. Porque los griegos tenían por costumbre que escuchaban a los demás, oigan este dato, dependiendo del grado intelectual que tuvieran. Entonces Dios envió a un hombre con un alto grado intelectual. Y aún hoy en día, hermanos, déjenme decirle eso, y el hermano Elio y yo hemos hablado de diferentes temas en muchas ocasiones. Hoy en día, y yo no estoy diciendo que Dios no tiene poder, no me refiero a eso, pero hoy en día hay escenarios, hay temas que a usted le van a escuchar por el dominio que usted tenga de ese tema, porque si no, si lo trata con la Biblia, lo tildan de fanatismo o de fanático. El apóstol Pablo estaba aquí hablando a la altura de filósofos, y esos dos grupos filosóficos que se mencionan ahí, no voy a entrar en detalle, solamente voy a decir lo siguiente. Los epicúreos y los estoicos, los dos grupos eran grupos totalmente diferentes. Un grupo, por ejemplo, los epicúreos, creían en la felicidad desde el punto de vista de disfrutar la vida, siempre y cuando usted no se sintiera culpable de lo que usted hacía. Oiga eso. Usted podía hacer con su vida lo que usted quisiera, sin importarle nada, siempre y cuando usted se sintiera bien con lo que usted hacía. Eso no se parece a cómo la gente vive hoy en día, ¿verdad que sí? Y el otro grupo que se menciona ahí, los estoicos, decían lo mismo. Tú puedes ser feliz, pero tú tienes que sacrificar cosas. Tú tienes que dejar las posesiones materiales, tú tienes que dejar cualquier cosa, aún apartarte de tu familia si es necesario, y vivir la felicidad, pero olvidándote de todo el placer. Eso pareciera como bueno, pero tampoco, porque la felicidad está en Cristo, el gozo está en Cristo. Pero estos dos grupos hablaban de la felicidad desde diferentes puntos de vista y por eso estaban en contra de Pablo. Imagínense a Pablo en esta plaza hablando él solo con este grupo de gente, no sabemos la cantidad, pero como se mencionan dos grupos de personas, sabemos que eran más de dos. Entonces Pablo estaba allí, yo imagino Pablo hablaba con este, después con este, y la gente rodeando a Pablo, y Pablo con el evangelio. Yo me gozo al ver a Pablo allí hablando la palabra de Dios. Y mientras yo me imagino que mientras ellos decían, no, extraño, bueno, no conocían a Pablo, no, porque tú eres extraño, mira, la felicidad está en el placer. Otros decían, la felicidad está en tú dejar las cosas de lado. Y Pablo decía, en Cristo. Amén. ¿Y qué pasaba? Que cuando esos grupos de personas estaban hablando con Pablo, dice, unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Oigan cómo dijeron que era Pablo. Un palabrero. ¿Y usted sabe cuál es la palabra palabrero en original? A Pablo le dijeron charlatán. Oigan eso, hermanos. A Pablo le decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Y esa palabra palabrero también significa en el original, hermanos, en griego, una persona que recoge ideas del piso.
Lo que le estaban diciendo a Pablo era un insulto. Le estaban diciendo charlatán, le estaban diciendo todo lo que está agarrando es idea a lo loco ahí. Porque no entendían, hermanos. Cuando al ser humano se le presenta el evangelio, que contradice el estilo de vida pecaminoso del ser humano cree que eso es un disparate. Y por eso la gente no se arrepiente. ¿Ustedes sabían eso? Porque el evangelio es algo extraño para el ser humano en pecado. Y por tal motivo entonces vienen las burlas, vienen las críticas. Tú lo que eres un cristianito, tú lo que eres una cristianita, un santurrón. Eso era lo que estaban haciendo con Pablo. Como no entendían el evangelio, como Pablo le estaba hablando de su pecado, ¿cómo lo tildaron? Todo lo que era un charlatán, todo lo que era un tipo que está hablando disparate, en pocas palabras. Eso decían. ¿Y qué sigue diciendo el versículo 18? Y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses. ¿Por qué? Porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces, mientras un grupo decía, esto es lo que es un charlatán, un loco viejo, en pocas palabras, otro grupo decía, wow, este tipo está hablándonos de otros dioses. Oh, ¿por qué? Porque les predicaba el evangelio. Hermanos, independientemente la situación, el tema que esté en el tapete, sea cual sea, el aborto, la homosexualidad, el matrimonio homosexual, sea el tema que sea, hermanos, es con el evangelio. Cuidado con caer en el terreno de Satanás. El terreno tuyo y mío es el evangelio. Por eso Pablo, ¿qué era lo que usaba para hablar con esa gente que hablaba de otras cosas? El evangelio. Eso era lo que Pablo utilizaba. Y le hablaba de la resurrección. Ellos no creían en la resurrección. Si nosotros vamos, por ejemplo, al versículo 32 del capítulo 17, para que tengan el dato, dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Los griegos no creían en la resurrección. Los griegos creían en la muerte. Ellos tenían un dios de la muerte, que era el dios Hades. Y ellos creían que cuando una persona se moría, iba al inframundo, iba al Hades allá y se quedaba su alma ahí. Ellos no creían de que en cristianismo, ellos no creían en resurrección. Y cuando Pablo les habla de eso, ellos dijeron, no, pero ahora es que es verdad que eres un loco. Y se burlaron porque el griego no creía en eso de resurrección. Hermanos, Pablo aquí está defendiendo el evangelio con el evangelio. ¿Y qué dice el versículo 19? Miren qué sucedió. Esta predicación de Pablo tuvo un efecto. Y vamos a ver el resultado más adelante. Dice, y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Oigan esto, hermanos. Cuando esta gente oyó el evangelio, cuando esta gente oyó a Pablo hablando así, lo agarraron y lo llevaron a un lugar, era una montaña, una colina, que se llamaba Areópago. Eso tiene un nombre, inclusive en griego. Areópago significa colina de Ares. Ares para los griegos era el dios de la guerra. A ese lugar llevaron a Pablo. Y el Areópago, hermanos, era un lugar en esa montaña que tenía un semicírculo de piedras, donde la gente se sentaba y allí se juzgaba a las personas. Allí se juzgaba cosas de la moral, de la ética, se juzgaba a la gente con relación al derecho allí. Era como una especie de tribunal. Y a los jueces de ese lugar se le llamaba Areopagita. Entonces, hermanos, a ese lugar llevaron a Pablo. Vamos a ver, vamos a juzgar lo que este hombre está diciendo. Vamos a ver qué es lo que este hombre está diciendo. Y hermanos, ustedes saben por qué yo les doy estos detalles. Porque vuelvo y repito, yo glorifico el nombre de Dios. A ese lugar no llevaban a todo el mundo. Los que hablaban en el Areópago eran filósofos, gente con cultura, con inteligencia, con conocimiento. Y allí llevaron a Pablo. ¿Ven qué interesante, hermanos? ¿Qué sigue diciendo el versículo 20? Porque ellos querían conocer qué era esa enseñanza que Pablo estaba dando. El versículo 20 dice, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas
Hermanos, el evangelio es extraño para la gente. ¿Qué dice en la Biblia? ¿Cómo el que se pierde, cómo la gente ve el evangelio? ¿Cómo qué? Como locura. Son cosas de gente loca, así es como la gente ve el evangelio. Yo dejar el alcohol, pero tú estás loco. Hermanos, eso es lo que la gente dice. Y a esta gente el evangelio le era extraño. Eso es una cosa rara. Hoy en día la gente sigue viendo el evangelio como algo extraño. Y por eso es que tú y yo, que somos hijos de Dios, somos extraños en este mundo. Y yo no lo digo para que nos sintamos mal. No, hermanos, sintámonos bien. No importa que digan que creemos cosas extrañas. Debemos glorificar a Dios y seguir creyendo en lo que creemos basado en la Biblia. Esta gente veía cosas extrañas allí. Queremos pues saber qué quiere decir esto. ¿Y por qué? Del versículo 21 dice: porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo, algo diferente. Esta gente, como eran dadas al conocimiento, les gustaba oír cosas nuevas, novedades. Hoy en día la gente está así también, hermanos. Por eso es que usted predica el evangelio bíblico y usted es extraño. Pero si viene un fulano o una fulana por ahí con un evangelio diferente, como dice Pablo a los Gálatas, todo el mundo lo aplaude y se llena esa iglesia. Eso es así, hermanos. Por eso hay iglesias que caen en el error de introducir novedades en los cultos. Imagínense, voy a poner un ejemplo con mi amado hermano Helio. Imagínense que el pastor Helio de Buenas a Primera diga: bueno, hermanos, para el próximo culto todo el mundo aquí va a venir, por ejemplo, con un sombrero. Y usted va a venir con un palo, como si fuera un caballo, y vamos a hacer un culto de vaquero. ¿Ustedes creen que no hay gente de este barrio que viene aquí? Hermano, sí, Helio va a tener que ir a los vecinos a buscar sillas, porque es algo nuevo. O en algún momento que diga el pastor: bueno, vamos a partir del próximo culto de oración, todo el mundo va a venir disfrazado de un animal diferente. Y el culto se va a llamar el zoológico de Dios. Hermanos, va a venir gente, se va a poner así, se va a llenar. Porque al hombre sin Cristo le gusta algo diferente a la Biblia. Eso pasaba con Pablo. Esta gente quería algo diferente, no el evangelio extraño que Pablo estaba predicando. Esto es algo diferente, vamos a ver qué es lo que tú estás hablando. Y dice la Biblia en el versículo 22, y hermano, amárrese los cinturones, que aquí viene un asunto interesante. Entonces Pablo, dice la Biblia, se paró, puesto en pie, se puso en medio del Areópago. Ahora hay que escuchar a Pablo, ya esta gente habló, ¿verdad? Y dijo: varones atenienses, ¿verdad? Porque estaban Atenas, atenienses los que vivían allí. Dice el versículo 22. En todo observo que sois muy ¿qué? Religiosos. Ahí está el punto, hermanos. Hoy en día la gente es religiosa. Y la religiosidad no acerca al ser humano a Dios. Lo aleja de él. Porque el religioso es conformista. Yo fui a la iglesia el domingo en la mañana, cumplí con Dios. Eso es el religioso. Yo llevé una ofrendita, se la di al pastor, cumplí con Dios. Eso hace el religioso. Y Pablo dijo: yo observo, yo miro en ustedes que son muy religiosos. Y esa palabra religiosos, hermanos, en el idioma original significa supersticioso. Una gente que cree en leyendas, que cree en fantasmas. Eso era lo que Pablo le estaba diciendo. Y miren, decirle eso a un griego era un asunto que solamente con el poder del Espíritu Santo se podía decir. Porque Pablo le estaba diciendo su verdad en su cara. Ustedes lo que son es religiosos. Precisamente por la cantidad de dioses falsos que tenían. Ustedes lo que son es supersticiosos. Ustedes lo que viven creyendo es en mitos, en leyendas, en cuentos. Eso fue lo que Pablo le dijo a ellos. Porque yo imagino que esa gente dijo: wow. Porque, dice el versículo 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, vuestros altares, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios
no conocido. Vamos a dejarlo hasta ahí. Pablo dice, miren, yo andando por las calles, caminando aquí, yo he visto el reguero de altares que ustedes tienen, la cantidad de santuarios con estatuas y todo eso. Y aún ustedes tienen un altar, un santuario que no tiene estatua, no tiene el nombre de ningún dios, está vacío. Y se la han dedicado al Dios no conocido. Y eso tiene una razón de ser, hermanos. ¿Por qué ellos le pusieron al Dios no conocido? Narra la historia, eso está escrito inclusive en libros, que años atrás, muchos años atrás, antes de Pablo ir allí, muchos años atrás, en Atenas, para que ustedes sepan de dónde viene eso, hubo una plaga, una enfermedad. Y los atenienses empezaron a darle ofrendas a sus dioses falsos. Y no se iba la enfermedad. Y de buenas a primera, entonces, un hombre sabio de Atenas agarró un grupo de ovejas y subió con ellas al Areópago, ahí donde estaba Pablo, y como era una montaña, soltó todas las ovejas. Las ovejas fueron bajando hasta llegar a la ciudad, y donde quiera que se paraba una ovejita de esas, se hacía un altar y se sacrificaba un animal al Dios no conocido. O sea, ya que le hemos sacrificado todo a nuestros dioses y no se va a la enfermedad, vamos a hacerle sacrificios por si acaso hay un Dios no conocido por ahí. Con el paso de los días pasó la enfermedad en Atenas y los atenienses tomaron la costumbre, cada vez que hacía un altar, dedicarle uno al Dios no conocido, porque ese Dios no conocido fue quien les libró a ellos de esa peste. Interesante, ¿verdad? Y de ahí viene eso de al Dios no conocido. Esta gente eran tan religiosos, como le dijo Pablo, que ellos adoraban aún a un Dios que ellos no tenían ni idea, por ejemplo, de si existía o no. Hermanos, cuánta idolatría, cuánto desconocimiento encontró Pablo. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a ellos. Ustedes tienen un altar dedicado a un Dios no conocido. ¿Y qué dice la otra parte del versículo 23? Dice, al Dios no conocido, dice Pablo, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Amén. Pablo le está diciendo, ustedes no conocen a mi Dios. Ustedes están adorando a un Dios no conocido. Déjenme decirle que el Dios a quien yo adoro, ustedes tampoco lo conocen. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Pablo no estaba apoyando la idolatría de ellos. Pablo lo que le estaba diciendo realmente era, ustedes están adorando a un Dios no conocido. Déjenme decirle que el Dios a quien yo adoro, ustedes tampoco lo conocen. Eso era lo que Pablo les decía. Y hermanos, precisamente el religioso no adora al Dios conocido. El religioso adora a un Dios no conocido. Porque la religiosidad es querer adorar a Dios con los mecanismos humanos. ¿Ustedes oyeron eso, hermanos? Eso es la religiosidad, eso es ser religioso. Ah, bueno, yo me voy a enganchar un crucifijo en el cuello porque yo sé que eso agrada a Dios. O yo voy a poner un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús porque eso agrada a Dios. O yo me voy a comer una hostia, o yo voy a guardar un día, o yo voy a hacer tal o cual cosa. No, hermanos. Hacer esas cosas es adorar a un Dios no conocido. Y nuestro Dios nosotros lo conocemos. Por tal motivo, la adoración nuestra es totalmente diferente a como el hombre lo quiere hacer. Por eso es, hermanos, que el idólatra no agrada a Dios. ¿Entendieron eso, amados hermanos? Amén. ¿Qué sigue diciendo Pablo? Yo adoro a un Dios que ustedes no conocen. Y empieza Pablo en los versículos siguientes. Mi Dios, dice Pablo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Hermanos, miren, de verdad a mí me emocionan estos versículos. Pablo a partir del versículo 24 empieza a destruir los dioses griegos. ¿Por qué? Cuando Pablo dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo, ahí esa frase de siendo Señor del cielo, Pablo está destruyendo a uno de los dioses griegos. Los griegos creían en el dios Urano, oigan, Urano, que para ellos era el dios del cielo.
Y Pablo está diciendo, no es tu Dios que hizo el cielo, es mi Dios. El Dios que hizo el cielo, está diciendo Pablo. ¿Y qué dice? Y también es Señor de la tierra. Para los griegos, la diosa de la tierra era Gaia. A mí no me interesa, hermanos, que ustedes se aprendan esos nombres, pero yo se los estoy resaltando para que ustedes sepan lo glorioso del mensaje de Pablo. Pablo está diciendo, mi Dios es Señor de tus dioses. Tus dioses son falsos, el mío es verdadero. El mío es Señor del cielo, no es Urano. El mío es Señor de la tierra, no es Gaia. ¿Qué sigue diciendo, hermanos? Dice que no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Qué era lo que los griegos hacían? Que le creaban un templo a cada dios. Este es el templo de Zeus, este es el templo de Apolos, que es el dios del sol, este es el templo de Poseidón, que es el dios del mar. Para cada dios tenían un templo con su estatua y aún existen en la actualidad. Y Pablo dijo, mi Dios no tiene necesidad de lo que los dioses de ustedes tienen. Wow, hermanos, qué glorioso la predicación de Pablo. Mi Dios, la gloria de mi Dios no cabe en un templo que ustedes hagan como los dioses de ustedes. Hermanos, vemos cómo es nuestro Dios. Así es. Nosotros estamos congregados aquí, no es porque Dios necesita. Oigan bien, para que no me malinterpreten, no es que Dios necesita este templo, y que para estar. Hermano, nosotros podemos hacer este culto ahí afuera, abajo de esa mata, y glorificamos al Señor igualito que aquí. Dios no necesita un templo como los de ustedes, les decía Pablo. Dice el 25, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Hermanos, los griegos a los templos de sus dioses falsos les llevaban comida, les llevaban dinero. Y hoy en día no sucede eso también, hermanos. No hay gente que a los altares le pone menta verde. No hay gente que a los altares le pone un moro de habichuela prieta con un pescado en el medio. Y otros sin número de cosas. Y le pone de que refresco. Nuestro Dios no necesita nada de eso, hermanos. Y esta porción es excelente para evangelizar en la calle. Pablo está diciendo, mi Dios no tiene necesidad de algo así. Dice, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. No son tus dioses. Y de una sola sangre, dice el 26, ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Cuando Pablo dice el orden de los tiempos, Pablo está contradiciendo a un dios falso que tenían los griegos, que era Cronos. Cronos, el dios del tiempo. De ahí viene cronómetro, cronología. Pablo está diciendo, no es tu Dios que controla el tiempo, es mi Dios. ¿Qué sigue diciendo, amados hermanos? Del versículo 27. ¿Para qué? ¿Para qué realmente dice la Biblia que Dios ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de la habitación del ser humano? El versículo 27 dice, para que busquen a Dios. Fíjense cómo Pablo les va evangelizando a esta gente. Miren cómo Pablo primero empieza a aclararles a ellos el evangelio, y luego le dice la razón del evangelio. Es para que busquen a Dios, a mi Dios. Dice, si en alguna manera, palpando, tocando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. ¿Qué Pablo estaba diciéndole a esta gente, hermanos? Ciegos. Por eso le dice palpando. Ustedes están ciegos. ¿Y qué dice el mismo apóstol Pablo en 2 Corintios 4:4? Dice, no lo vamos a buscar por razones de tiempo, pero dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Hermanos, no solamente la gente en Atenas estaba ciega, la gente en Atomayor está ciega también. La gente en República Dominicana está ciega, la gente en Rusia está ciega, la gente en Ucrania está ciega, la gente en este mundo está ciego, igual a como la gente en Atenas. Y Pablo le está diciendo, ustedes necesitan conocer a mi Dios para que le busquen a Él. Y de ahí yo saco, hermanos, una frase. No es un asunto de religiosidad, es un asunto de relación con Dios. Y una persona solamente se relaciona con Dios cuando le conoce a Él.
Nosotros no podemos relacionarnos con un ser humano a menos que lo conozcamos. Así que, hermanos, para finalizar, el versículo 28 hasta el versículo 31, lo voy a leer juntos por razones de tiempo. Dice: porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, descendiente de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. ¿Ven que Pablo les dice ahí? Los dioses de ustedes son objeto de su imaginación. Eso no existe, es lo que Pablo le está diciendo. Y dicen los versículos 30 y 31, que son en este contexto. Nosotros lo usamos muchas veces para evangelizar, pero es en este contexto que Pablo está hablando aquí que se usa. Dice: sin embargo, aún con esta idolatría que ustedes tienen, con este desconocimiento de Dios, que lo tratan como si fuera un asunto de oro, de plata, una estatua, aún su imaginación, que es lo que le dice que existen, Dios ha dejado pasar por alto los tiempos de esta, o sea, de ellos, de esta ignorancia, de la ignorancia de ellos como atenienses. Caramba, Pastor Helio, fíjese cómo Dios, a través de Pablo, le dice ignorante a gente inteligente. Porque en Atenas era conocimiento intelectual. No es un asunto, hermanos, del conocimiento que podamos tener. El que no conoce a Dios, Dios dice que es un ignorante espiritual. Dice: Dios ha dejado pasar por alto los tiempos de esta ignorancia y ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Eso es lo que necesita el ser humano. No es religiosidad, no es ir a un templo, no es ponerle dinero a un altar, no es venir a la iglesia los domingos en la mañana y ya. No, es arrepentirse y convertirse. Eso es lo que necesita el ser humano. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Pero Pablo estaba en el Areópago, y en el Areópago, entre comillas, era la justicia que se aplicaba. Y miren cómo Pablo le está diciendo: Dios juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos de haberle levantado de los muertos. Ahí habla de Cristo. El evangelio es cristocéntrico. El evangelio no es otra cosa sino Cristo Jesús. Amén. Dice el versículo 32 que ellos se burlaron porque los atenienses sabían de Cristo que había muerto, pero ellos no creían que él había resucitado. Por eso se burlaron de la resurrección. Así que, hermanos, hemos visto en esta porción el poder del evangelio usando a Pablo. Y si ustedes notan, eso no se quedó ahí, hermanos. El evangelio siempre tiene resultados. Nunca creamos que el evangelio no tendrá resultados. Usted le predica a 20 gente, si se arrepintió uno, no diga: bueno, pero no hubo resultado porque nada más se arrepintió un solo. Sí, hermano, ese solo fue el que Dios quiso. Hubo resultados. Aquí hubo resultados. Dice el versículo 33: y así Pablo salió de en medio de ellos. Miren los resultados. Dice el 34: mas algunos creyeron. Fue la minoría, hermanos, que creyó. Mírenlo ahí lo dice, no dice la mayoría, dice algunos. Algunos creyeron, juntándose con él, o sea, con Pablo, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita. Oigan eso. Uno de los que se arrepintió fue uno de los jueces atenienses que trabajaba en el Areópago. Ese hombre dejó la idolatría, dejó el error, dejó la falsedad y siguió a Cristo. Amén. ¿Quién más? Una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Hermanos, el evangelio siempre va a tener resultados, buenos resultados. Que no sean los resultados que humanamente estamos esperando, sí, pero recordemos, hermanos, que el evangelio va a causar los resultados que Dios quiera. No nos sintamos mal. Caramba, pastor, evangelicé a 3 personas y ninguno se arrepintieron. Eso hace sentir mal a uno, es verdad. Yo no les voy a decir que no. A mí me ha pasado. La primera iglesia bautista está teniendo unas jornadas evangelísticas hermosas durante los domingos en la tarde. Y hace 2 domingos yo le prediqué a 4 personas con 2 hermanos más que salimos. Y ninguno se arrepintieron. Y hubo uno de los hermanos que dijo: caramba, qué
qué mal, ninguno. Y yo, tranquilo, hermano. Nosotros cumplimos con el Señor en primer lugar. Amén. Y recuerda que nosotros no arrepentimos a nadie. Pero no sabemos si la semilla del Evangelio que esas 4 personas escucharon, mañana o pasado mañana o en cualquier otro momento va a germinar. Porque cayó en un buen terreno. Amén. Hermanos, el Evangelio, miren, siempre va a tener buenos resultados. Quizás no en lo inmediato, pero tiene buenos resultados. Y como hemos visto, es lo único que puede contrarrestar el mal. Hermanos, el conflicto que hay, ya que está en el tapete, el conflicto que hay con Rusia, Ucrania, en gran parte de Europa, hermanos, miren, una bomba nuclear no va a resolver eso. Que los presidentes hablen en una mesa, de que en la mesa del diálogo, como le llamen, eso no va a resolver nada. Pero el Evangelio tiene poder para resolver eso. Amén. Un conflicto que hay en el barrio, no, que hay 2 vecinos que se están matando. Usted quizás, mira mi hijo, usted quizás no va a hacer nada, pero el Evangelio sí. Hermanos, que el Evangelio sea lo que usemos para contrarrestar el pecado como lo hizo Pablo. La mayoría se fueron, se burlaron. Tú eres un charlatán, tú eres un disparatoso, como decimos un buen dominicano. Ya te oiremos otra vez, hombre. Oye, hablando de la resurrección. Pero algunos creyeron. Y con esos algunos, Pablo, su viaje a Atenas no fue en vano. Hermanos, prediquemos el Evangelio. Amén. Dejémonos usar por Dios y tendremos muy buenos resultados. Dios les bendiga. Amén.